Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Hola, bienvenido a Lengua. Me imagino que si estás escuchando este podcast es que te interesan las historias interesantes, que eres una persona curiosa, tal vez una persona creativa, o simplemente estás aquí porque te gustan los podcasts de entrevistas. Bueno, sea como sea, te agradezco mucho que estés escuchando Lengua. Y antes de comenzar, te quiero recomendar un libro de Lourdes Ruán, una persona a la que hemos entrevistado aquí en nuestro podcast. Ella tiene un libro muy interesante donde cuenta su historia, Dolor Maestro de Vida. Es una historia complicada, pero ella lo hace muy sencillo. Simplifica lo complejo para que sea útil. Su estilo narrativo es directo, sin rodeos, pero cargado de una compasión que traspasa las páginas. Es el tipo de libro que subrayas hasta quedarte sin tinta, porque cada párrafo tiene una frase que parece escrita pensando exactamente en lo que sentiste anoche. Es un libro para todo el mundo, no solo si estás pasando por una situación difícil o un duelo. Es un reflejo de cómo el dolor te hace más fuerte y te hace seguir adelante. Te invito a que lo leas. Lo encuentras en Amazon.com y lo tienes disponible en inglés y en español. No tienes pretexto para leer Dolor Maestro de Vida de Lourdes Ruán. Ahora sí, escuchemos el episodio del día de hoy. Gracias por seguir escuchando Lengua. Bienvenido a Lengua. Tenemos una persona súper interesante, como todos los días. Siempre digo interesante, necesito buscar sinónimos de interesante. Pero más que interesante, este chico, que también es interesante, es súper talentoso y es todólogo. Yo diría que es todólogo. Porque es cineasta, es pintor, es ilustrador, hace historietas, es escritor, es fotógrafo. Y a lo mejor hay algo que se me escapa, que también hace y no lo sé. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Me encanta tu apellido. Por lo del pintor, mi tatara algo, ¿no? Claro, yo vengo de ese mundo, ¿no? Entonces, claro, lo admiro mucho, ¿no? Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es uno de los grandes. Muy bien, ¿y tú? Aquí estoy. Un placer. Preparado para hablar. Un placer tenerte por aquí en nuestro podcast, porque lo hemos estado hablando durante, no sé, 3 semanas ya a lo mejor, pero todo hay que decirlo, este chico se nos puso malo. Sí, tengo alergia y hubo calima y tal, y me puse malo, pues llevo como 2 semanas y hoy me escapo un poco. Bueno, bien, me alegro. Bueno, la gente que nos escucha en México no sabrá qué es la calima. La calima es el polvo que viene desde el desierto del Sáhara, de África, a España y llena los coches, las casas. De hecho, te cuento que yo soy canario. Uh-huh. y estamos muy cerca, estamos justo por debajo de México, y ahí me pongo malísimo. Porque cuando llega la calima y además hay el triple de humedad, con lo cual los ácaros se multiplican y me pongo muy malo ahí. En Madrid normalmente no me pasa, pero mira, vino la calima siguiéndome. Exacto, pero bueno, ¿qué te trajo a Madrid, a la península? Porque siendo canario me imagino que pasaste ahí tu infancia, estudiaste en Canarias y ¿qué pasó? Pues fíjate que estudié artes y oficios en Canarias cuando ya tenía 16 años y no acabé el curso porque no aprendía nada, me pillaba, yo vivía en el sur de Gran Canaria y tenía que ir a Las Palmas todos los días muy temprano y tal, no aprendía nada, no me gustaba lo que daba ahí, yo ya estaba como muy ansioso por aprender cosas nuevas y entonces surgió la idea, hablando con mi madre, de venirme a Madrid. Con 17 años me vine, yo tengo ahora 46, pues imagínate, lo que pasa es que luego sí que es verdad que he tenido periodos de vivir allí, vivir acá, pero en total llevo la mitad de mi vida en Madrid, entre unas cosas y otras. Casi ¿Vale? Me vine muy joven aquí. 30 años. ¿Y Madrid es una buena ciudad, según tú, para vivir? ¿Te has recibido con los brazos abiertos o lo llevas regular? Pues fíjate, yo creo que como todas las grandes ciudades y las capitales, tiene mucho que dar y mucho que quitar. Entonces yo también creo que te aporta mucho, pero a la vez te roba algo, ¿no? Entonces a mí me pasa con Madrid, ahora he vuelto, después de muchos años que he estado viviendo en Canarias otra vez, he vuelto, llevo como 1 año y medio o algo así por aquí, y estoy contento porque el mundo cultural se mueve de otra manera, en Gran Canaria es más difícil, que también lo hay, pero es más corto, ¿no? Llega menos, más aislado, ¿no? Nunca mejor dicho. Y aquí es poliédrica la ciudad, o sea, hay de todo. Y yo que me dedico a tanta cosa, pues es verdad que tengo pues, mi grupo de cine, mi grupo de pintores, mi grupo de poetas, mi grupo de escritores, mi grupo... Entonces, claro, aquí tengo eso. También tengo familia. Mi hermana y mi cuñado viven aquí, tengo tías, tengo una prima. Entonces, también eso está bien, ¿no?
En Canarias tengo a mi mamá, que viene mucho para acá. Y luego, para el tema de proyectos, etcétera, siempre es mejor estar en la capital. Entonces yo ahora estoy como en un renacer con Madrid. Me gusta estar aquí, en principio. Pero ya digo que quita mucho, porque Madrid también es una ciudad que se te puede hacer opresiva, ¿no? Como te estén yendo mal las cosas, las ciudades siempre son como una caja, tipo la caja de Hellraiser, esa que no puedes salir, ¿sabes? Entonces, ahora mismo lo veo con buenos ojos, pero yo también he tenido amor-odio con Madrid. Normal. Yo creo que como mucha gente que vinimos a Madrid o que emigramos a Madrid, la ciudad es... Yo siempre digo que la ciudad de Madrid es como... Tiene todas las ventajas de una gran ciudad, de una metrópoli europea, pero también tiene ese encanto pueblerino de las ciudades pequeñas, con sus pequeños barrios, sus tradiciones, sus fiestas, la gente que se saluda por la calle, el pescadero... Sí, es verdad que... Aparte, la historia que tiene Madrid me encanta. Es una historia súper potente. Y todas las esquinas tienen algo que decirte, Madrid, ¿no? Todo el barrio de los Austrias y tal, eso es una pasada, ¿no? Y la periferia también tiene pueblos muy bonitos y tal. Aparte, estás en el centro de la península ibérica. Te pones en cualquier parte de España y de Portugal aquí, ¿no? Menos Canarias y Baleares, que es más difícil. Pero luego también hay una cosa, y es que, como tú dices... es como vivir en un pueblo grande, en el buen sentido, ¿no? Y hay otra cosa, es una de las ciudades capitales del mundo más seguras que hay, que tendrá sus cosas también. Tú que eres de Ciudad de México... Bueno, ahí no hay punto de comparación. Claro, eso me lo tienes que afirmar, ¿no? Y hay muchas capitales de Europa también que son peligrosas. Que París, por ejemplo, hay zonas de París y de Londres, etcétera, que también son tela marinera. En Madrid, sin embargo... Es una ciudad que, en general, una mujer puede andar a las 3 de la mañana por el centro y no le pasa nada. O sea, no puedes decirlo de Moscú, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Exacto. Así que estoy contento aquí, sí. Bueno, bien. Todo tiene su precio, como dices tú. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Sigamos con esa historia. 17 años, desembarcas en Madrid y... ¿qué dices? Pues mira, me metí a estudiar bachillerato artístico. Uh-huh. Pero lo hice por el título, o sea, por tener un papel que diga que yo estudié, porque realmente yo en esa época ya estaba haciendo exposiciones, ya estaba yo con las inquietudes de hacer cine y todo el rollo, que luego ya me puse a estudiar en serio y ya me dediqué un poco más a eso y empecé con el mundo del corto, etcétera. Yo ya llevaba toda la vida escribiendo y haciendo cómics, con lo cual era como un derivado, ¿no? Venir a Madrid a ampliar mis capacidades, ¿no? Uh-huh. Así que... Y luego, aparte, estar conectado con gente que hace lo mismo que tú, tiene las mismas inquietudes, eso me parece maravilloso, me parece súper importante. ¿Cuál fue tu primer trabajo, digamos, importante en Madrid como ilustrador o como artista? Pues mira, yo llegué a Madrid y me salió o sea, tengo que decir, ¿no? Yo he trabajado de todo, de lo malo también. La gente se piensa que yo siempre me he podido dedicar al arte, ¿no? Y admiran eso y tal, ¿no? Pero yo a veces les digo, no. Es un camino difícil, o sea, yo he sido mozo de almacén, he vendido libros de puerta en puerta, he montado ordenadores, he sido piscinero, jardinero, he pintado paredes, o sea, estaba pintando óleos y pintando paredes para ganar dinero porque pintar óleos no te daba tanto dinero, pero cuando luego de repente hacías una exposición y vendías cuadros, pues ganabas mucho más dinero que pintando paredes. Entonces es como una paradoja. Pero he hecho de todo, la gente eso, claro, no lo suele saber, ¿no? Y yo lo digo, además estoy orgulloso. Esto es como John Huston, que todo el mundo sabe que era un pedazo de director, pero nadie sabe que trabajó de todo. Pues hasta boxeador, un camarero, de todo, o sea, para dedicarse al cine, ¿no? Pues creo que hay que estar orgulloso de eso también, porque te enseña cosas y al final se queda en tu obra, ¿no? Esa picaresca de la vida se queda en tu obra, ¿no? Y a mí me parece una cosa muy importante de narrar, ¿no? De contar, ¿no? Y luego, pero me dices de curro sí que tenga que ver con lo mío. Pues fíjate que cuando yo llegué, al poco de llegar, tuve que ilustrar un libro ya, eso pues, con 17 años creo que fue, que es Mi familia y otros animales de Gerald Darrell. Vamos, eso es un clásico de clásicos. Sí, y lo tuve que ilustrar para una editorial chiquitita, así, inglesa y no sé qué tal. Y fue mi primer contacto con ese libro, que hace poco me lo volví a leer ya siendo un adulto, hace el año pasado, y qué maravilla de libro. Pues ese fue el primer trabajo que yo ilustré, digamos, para una editorial. A la vez también, al poco tiempo, yo empecé a estudiar cine y todo el rollo, al poco tiempo acabé trabajando, pues creo que fue con 20 años, empecé a trabajar de guionista en televisión
en El Informal, que no sé si es un programa que había Sí, me suena, sí. de humor negro y tal, que había en Telecinco en esa época. Hablamos de eso, acabó en el año 2001, creo recordar. Y ahí estuve trabajando, era creo que el guionista más joven o de los más jóvenes del equipo, ¿no? Entonces fue muy curioso, estuve unos meses, un año o algo así. Fue la última etapa ya del Informal. Entonces sí, o sea, a la vez iba como... Un año me iba muy bien, otro año me iba muy mal, pero yo siempre no paraba. Yo siempre haciendo cosas, o sea, proliferando. Sí, moviéndote por Madrid. Eso es. Hombre, yo creo que eso es lo importante, no quedarte quieto, parado, diciendo, bueno, a ver ahora qué sale. No. No, eso no va conmigo. No, o sea, he tenido que madurar muy rápido. Yo ya te digo que me vine a Madrid, cuidaba a mis abuelos, vivía con ellos, trabajaba y estudiaba a la vez. Luego, con 18, 19 años, me fui a vivir solo ya. Y ahí pintaba muchísimo, ¿no? Pintaba en el salón de mi propia casa, o sea, y a veces dormía en el sofá para despertarme por la mañana con todo el olor al óleo y tal, así como medio como los pintores locos del siglo XIX, ¿no? Sí. Me levantaba así como este rollo de absenta y láudano, un poco, ¿no? Me levantaba ahí, me levantaba del sofá y ya lo primero que veía por la mañana era el cuadro que estaba incompleto y yo seguía, ¿no? O sea, así con los pelos así de punta, sin cortármelo, y con la bata así como un rollo Beethoven loco, ¿no? Entonces sí, ese es un poco mi... Noto cierta operandi. Noto cierta obsesión por el arte y por pintar. Y de hecho te iba a preguntar, antes de presentarte, en tu web, que es muy sencilla, porque es tu nombre, moralesdelosrios.com, tienes una frase muy curiosa que dice: un cuadro debe ser pintado con el mismo sentimiento con que un criminal comete un crimen. Sí, esa cita creo que es de Edgar Degas, Uh-huh. que es curioso que decía eso, ¿no? Esa pasión que pone el asesino, salvando la distancia, ¿no? Obviamente, porque una cosa es destructiva y la otra es creativa, ¿no? Uh-huh. Pero esa pasión al final es la misma, ¿no? Es hacer el trabajo lo mejor posible, ¿no? Si vas a matar a alguien, pues por lo menos hazlo bien, ¿no? Si no, ¿para qué? Pues igual, con un cuadro, ¿no? Esa frase a mí me hace mucha gracia porque realmente implica como un humor negro, pero luego es una realidad bastante obvia, ¿no? Si no te apasiona lo que haces, si no estás pintando con pasión, yo creo que no te va a salir del todo bien, ¿no? No significa que la pasión sea todo, luego hace falta técnica y hace falta aprendizaje, pero sí, la pasión es yo diría que lo primero, ¿no? Decía Beethoven una cosa también, decía, el genio es el 2% de talento y el 98% de perseverante aplicación. Es decir, que hay que currar. No puedes estar llorando, ay, que no me cogen el cuadro no me sale el libro y no sé qué, no sé cuánto, y ya como no te publican este libro, pues tú ya dejas de escribir. No, lo siento amigo, lo siento amiga, cuesta muchísimo publicar, pero si no escribes, te va a costar más. Entonces yo sigo escribiendo aunque cuesta mucho publicar y ya te contaré porque ahora voy a publicar varios libros y tal, pero es un dolor y cuesta muchísimo y el mundo editorial está de capa caída. Pero hay que seguir, ¿no? Hombre, hay que seguir siempre adelante, eso es así. Pero entonces, antes de ser ilustrador, empezaste tú como pintor y guionista. No. No. Primero, o sea, yo tengo que decir que lo primero tal vez fue el dibujo. Ok. Yo empecé dibujando, ¿no? Uh-huh. Te voy a contar una cosa que es como una especie de, como una plaga, ¿no? Okay. Una onda expansiva de una bomba, ¿no? Empecé dibujando. Y esto le pasa a mucha gente, ¿eh? Empecé dibujando. Luego empecé a hacer cómics. Muy joven, ¿eh? Con 7 años ya hacía cómics en cuadernos y tal. Okay. Luego, tú sabes, las esquinas de los cuadernos, yo hacía dibujos ahí. Y con los dedos hacía así, y hacía animaciones. Sí. Y todo esto lo hacía simplemente porque me parecía como súper curioso la magia que se producía, yo con la inocencia de un niño, ¿no? La magia que se producía solo por mover el lápiz en determinado punto del cuaderno y tal, o hacías unas viñetas, se hacía una magia y eso da como cierto placer al creador y dice, coño, voy a seguir por aquí porque está saliendo algo y me gusta, ¿no? Incluso cuando te autocriticas en base a algo que por lo menos tiene algo de que ya sirve, ¿no? Aunque haya cosas mejorables, pero entonces yo empecé así. ¿Qué pasa? Que cuando ya dibujas, haces cómic
y estás haciendo la prehistoria de la animación, que es dibujar en las esquinas de los cuadernos, que a mí me pasaba una cosa, yo iba pidiendo en clase, yo todos mis cuadernos y libros de textos tenía todos dibujados en las esquinas, y yo iba pidiendo en clase a mis amigos del colegio, ¿no? Oye, ¿me dejáis el cuaderno y tal? Entonces yo seguía dibujando y hacía tal, ¿no? Y luego y hacía por arriba y por abajo, porque claro, hay esquina arriba y hay esquina abajo. Entonces aprovechaba todo y ya se me acababa y seguía con otros cuadernos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya se me conocía mucho porque estaba todo el rato dibujando. Tenía todas las esquinas de los libros, los profesores se cabreaban conmigo, tenía todas las esquinas de los libros de los demás compañeros de clase con dibujos. Y luego hacías así, ¿no? Con el dedo y se animaba. Y a lo mejor salía de un huevo una persona y un avión. Y ya está, una tontería, algo surrealista, ¿no? Pero ese es el principio del animador. Entonces ya estás condenado para toda tu vida. Porque ya, si vas a seguir por ahí... Pero entonces digamos que naciste animador. O sea... No nací animador, pero fue como un efecto, es lo que te digo, una onda expansiva, un efecto dominó. Entonces cuando me preguntas qué fue primero, el dibujo, el cómic, la animación... ¿Qué pasa? Que cuando tú haces cómic ya estás escribiendo también. Quieras o no, estás guionizando, estás narrando una historia. Luego ya empecé a escribir cosas sin tener que ilustrarlas, simplemente por el arte el gusto de escribir, ¿no? Un relato, etcétera. Ya está todo dado, ya ahí lo tienes todo dado. ¿Qué pasa? Que si encima te gusta el cine, te gusta la pintura ya al óleo, etcétera, etcétera, pues ya tú mismo te vas exigiendo más. Y a mí lo que me pasó es que era una evolución lógica, ¿no? De dibujar primero a coloritos, como los niños pequeños, ya pasas a dibujar a boli. De dibujar a boli ya pasas a pintar a acuarela. De pintar a acuarela ya empiezas a pintar al óleo. Yo me acuerdo que mi madre me decía, no, óleo no, porque lo vas a pintar todo y me vas a llenar la ropa de tal. Y yo decía, pero mamá, yo quiero pintar al óleo. Mi madre de pequeño no entendía y decía, pero que no, que eres muy joven todavía. Mi madre hubiera dicho, venga, va, yo hubiera empezado a pintar mucho antes al óleo, ¿sabes? Y de hecho, te cuento una anécdota rápida. Sí. Yo estaba en una academia de inglés cuando era niño y me castigaban todo el rato, ¿vale? Vaya. Sí, era traviesillo. Me castigaban sobre todo porque me despistaba, porque no me interesaba nada, a menos que me interesara mucho. Es decir, o me gustaba lo que se estaba dando mucho o no prestaba atención. Eso siempre ha sido... Lo que pasa es que me interesan muchas cosas, ¿no? Pero en aquella época era como, qué rollo, aprender inglés, ¿para qué? ¿No? Si ya hablo castellano, ¿no? Lo que sea. ¿Qué pasa? Que estaba en la academia y lo que sí se me daba muy bien era dibujar, hacía como dibujos muy grandes de vehículos, ¿no? Y ponía plane, avión, y el dibujo de un avión, car, y un dibujo de un coche con ojos y tal, ¿no? Todo así. Luego animales. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía en la academia todo lleno de mis dibujos embarcados, con animales, pues eso, vehículos, países, comidas, lo que fuera. Y un día vino un médico, no me acuerdo, no sé por qué, yo tenía como 10 años, vino un médico, me acuerdo que era médico porque ahora cuento la movida. Él fue, no sé si a recoger a un nieto o algo así a esa academia, ¿no? Ahí en Gran Canaria. Y flipó con lo que vio colgado en la pared. Entonces le dijo a uno de los profesores, ¿quién ha hecho esto? Y dijo, no, el niño castigado que está ahí en la escalera. Y yo estaba en la escalera ahí sentado, ¿no? Y se me acerca, me acuerdo que iba vestido de blanco, era como un rollo Hércules Poirot, el señor, ¿no? Y se acerca a mí, se sienta a mi lado y me dice, ¿tú eres el que ha dibujado eso? Digo, sí. ¿Y cómo te llamas? Y digo, Pablo, que ahora contaré una movida de por qué me llamo Pablo, que es curioso. Y digo, sí, Pablo, no sé qué, yo era muy tímido, muy tímido. Yo dibujaba para mí, o sea, no me gustaba que me vieran dibujando, me daba mucha vergüenza. Y llegó el señor, ¿no? Y me dice, ¿tú me harías uno para el hospital donde yo trabajo? Y entonces yo cogí y dije, sí, porque no sabía decir que no. O sea, primero no sabía decir que no. Si era una persona, pues un adulto, no sabía decir que no. Entonces yo decía que sí, aunque no quisiera. Pero es que encima, como me dijo de dibujar un hospital, yo ya pensé, ¿tú te acuerdas los cómics de Ibáñez, de 13 Rude del Percebe, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le dibujé al señor este, que no conocía de nada, un dibujo muy grande de un hospital dividido así por la mitad. Se veían todas las habitaciones, en cada habitación pues pasaba algo, con la imaginación yo de 10 años, ¿no? Pues me acuerdo que había un enfermo que estaba como una momia lleno de vendajes, un no sé qué o no sé cuánto, ¿no? Entonces, tenía 10 años así. Y se lo regalé. Y además lo tuve pronto, al día siguiente o a los 2 días así se lo llevé, ¿no? Lo llevé a la academia y el señor lo recogió. Y me dijo, me encanta, lo voy a enmarcar en mi oficina, en mi despacho.
¿Por qué te cuento todo esto? Para que veas la movida de lo del óleo. El señor llegó con una caja hecha por él de madera, que había, porque resulta que le gustaba la carpintería y la ebanistería, no sé qué. Me hizo una caja de madera él, que ponía PR, que es mi apellido, Pablo Ruiz. Lo que pasa es que yo luego firmo Morales de los Ríos y ahora cuento luego por qué si quieres. Y dentro, abriendo la caja, había una paleta de pintor y me había puesto un montón de óleos, me había comprado un montón de óleos. Todo hecho por él a mano, menos los óleos, claro, que los compró, pero la paleta, un estuchito así como de madera para meter los pinceles y tal, y eso fue un regalo, y a partir de ahí yo dije, yo tengo que ser pintor. Y empecé a pintar al óleo. Pero mi madre no me dejaba porque decía que lo pintaba, que lo manchaba todo y que no sé qué, y que no sé cuánto. Entonces la caja de óleo se quedó ahí hasta que tuve ya como 13 o 14 años y no la podía usar en casa. Curiosa, te lo juro. Mamá, muy mal, ¿eh? En fin, las madres. Tendrías que haber tenido tu propia habitación, tu propio estudio para ponerlo todo perdido, yo qué sé. No, yo hacía lo que me daba la gana y la verdad es que luego pintaba, pero sí que es verdad que mi madre estaba como vigilante, ¿no? Me decía, tú eres muy pequeño para pintar al óleo. Oye, pero es un súper detalle de ese hombre, ¿eh? O sea, súper regalo. Es curioso, ¿eh? Y esa caja está todavía, la tengo en Canarias. Existe. Y el cuadro, sí. Tu cuadro estará en un hospital, a lo mejor, colgado por ahí. Mira, seguramente sí, o la tendrá el señor, o yo qué sé qué pasó con ese señor. Ese señor era mayor cuando yo era muy pequeño. O sus nietos, a lo mejor. Sí, no sé, pero es curioso, ¿no? ¿Lo firmaste? Sí, yo firmaba en aquella época como un rollo como la firma de Ibáñez, porque me encantaba Mortadelo y Filemón. Y era Pablo R, con un asterisco, como él firmaba Francisco I. Ibáñez, ¿no? No, ponía F. Ibáñez y una E, pues yo firmaba igual. En plan completo. Bueno, hablando de firmas y de nombres, ya que lo has mencionado, yo no tenía idea de que fueses Pablo Ruiz, porque por todas partes apareces como Morales de los Ríos. ¿Qué pasa con el Ruiz? Pues tú que eres Velázquez, te voy a contar una de Picasso. A ver. Porque es curiosa esta y es graciosa. Resulta que cuando mi madre estaba embarazada, le preguntó a mi padre, oye, ¿cómo vamos a llamar al niño? ¿No? A la niña. Dice mi madre, pues a mí me gusta, Pablo me gusta, si es niño, ¿no? Y dijo mi padre, ¡ay, qué bien! Vamos a llamarle entonces Pablo, porque si sale niño, va a ser Pablo Ruiz, porque mi padre es Ruiz. Y dice, como Picasso. ¿Y qué pasa? Que encima mi padre es de Málaga, como Picasso. Y yo desde pequeñito tenía el Guernica puesto en blanco y negro ahí enmarcado encima del... Me lo compró en cuanto nací y tal, lo puso ya allí. Encima del quicio de la puerta de mi cuarto. Entonces dijeron, pues mira, Pablo Ruiz, a lo mejor no sale pintor. Y esa es la anécdota súper curiosa, porque luego he salido pintor, ¿no? Completamente. Estabas predestinado, vamos. Sí, yo qué sé, no sé si creer en eso, pero por lo menos la anécdota es graciosísima. Luego, lo de Morales de los Ríos es el apellido compuesto de mi madre. Ajá. Y además, igual que hizo Picasso, que firmó con el apellido de la madre, porque era como diferente, ¿no? Ruiz hay muchos, pero Picassos hay pocos. Pues Morales de los Ríos es un apellido compuesto que hay muy poca gente, Morales de los Ríos. Así que al principio se reían en mi clase porque Pablo Ruiz Morales de los Ríos, presente. Y era como, ¿qué nombre más largo tiene el niño ese? ¿No? Como un día sin pan. Y me daba mucha vergüenza, a mí me daba vergüenza todo. Pero luego empecé a verle como ese rollo que tiene, suena como a Pedro Calderón de la Barca. ¿No? Suena como un apellido así como de artista loco. Y al final le empecé a ver como una posibilidad y desde muy pequeño, o sea, desde los 18 o 19, ya empecé a firmar con Morales de los Ríos. ¿Y tu padre no se pegó un cabreo importante? Sí, pero le contesto que te acabo de contar y lo entendió. Ah, bueno. Y le dije además, pero papá, yo nunca dejaré de ser un Ruiz y nunca dejaré de ser tu hijo igual. Y dijo, bueno, hijo, eres un tío listo, ¿eh? ¿Sabes cómo manejar a tu padre? No, mi padre sí estuvo una época así, pero lo entendió perfectamente. Sí. Ya está. Además, él fue el que te dio la idea incluso antes de nacer, como Picasso. O sea, eso es verdad. O sea, no se podrá quejar. Fue su idea, incluso antes de que nacieses. O sea que está todo arreglado. Sí, y yo recuerdo de pequeño, haberme puesto a colorear el Guernica de Picasso, una fotocopia, a colorearlo porque estaba en blanco y negro, entonces yo lo coloreé. Dijiste, a esto le falta color. Le falta color, ¿no? Lo típico de un niño, ¿no? Y lo coloreaba ahí, no sé qué. Me imagino que entonces también Picasso ha sido una gran influencia en tu arte, ¿o no tanto? Sí, yo fíjate que me interesa mucho la filosofía y te digo esto porque soy un poco escéptico en todo y también soy muy ecléctico
en todo. ¿Por qué te digo eso? Porque me cojo un poco de todos los pintores que me han gustado, que en realidad son casi todos. Todos tienen algo, ¿no? Yo no soy de esas personas que dicen, no, Rothko es horroroso y Pollock, o que no me gusta nada Zurbarán, o no me gusta no sé qué, ¿no? No, yo creo que todos tienen su algo, todos tienen su algo. Entonces, bienvenidas las influencias, ¿no? Porque las influencias, lejos de cuando tú eres una persona con inquietudes y tienes una personalidad y un individualismo, las influencias son positivas porque construyen, pero nunca te quitan autenticidad a ti. Sin embargo, si no tienes eso, ¿no? Puedes acabar en el plagio. Y eso no. Puedes acabar imitando a otros, ¿no? Exacto. Trata de buscar tu propia voz, pero bienvenidas las influencias, ¿no? A mí, por ejemplo, de pintores me encanta Caravaggio, me encanta Van Eyck, me encanta el Bosco, pero también me encanta, yo qué sé, me gustan, por ejemplo, los futuristas, ¿no? Marinetti y todos estos, ¿por qué no? Todo tiene su algo, ¿no? Todo tiene su... Hasta las pinturas rupestres han hecho algo en mí, ¿no? Sí, claro. Me imagino que hablábamos antes de empezar a grabar de que posiblemente vayas a México a finales de año. Conoces a Diego Rivera y a Frida Kahlo, ¿no? No personalmente. Iba a ser difícil porque ya no están en este plano. Ya, plano astral. Exacto. Pero sí, me encantaría ir a la casa, ¿no? A la casa famosa. Que tiene que ser Bueno, una sabes que la visita incluye, puedes elegir, pero la visita incluye la casa de Frida Kahlo, la Casa Azul, donde vivió con Diego Rivera, pero también te llevan al estudio que se construyó Diego Rivera, que es una cosa alucinante, porque está hecho con piedras volcánicas y tiene forma de semipirámide. Es una cosa, lo he visto en fotos, me alucinaría ver eso. Sí. Y tiene una colección de arte prehispánico, no. Te vas a enamorar de México. Sí, me apetece mucho. Además, no sé si sabes que yo voy haciendo cuadernos de viaje de los viajes que me pego y no salgo de casa casi sin cuaderno de viaje. Voy con un cuaderno, con mis bolis, con mis lápices y mi rollo y lo voy dibujando todo. Y curiosamente de América solo conozco Nueva York, nada más, que estuve el año pasado. No conozco nada más. Luego de Asia sí, he estado en la India, en Japón, en Indonesia, he estado en Egipto, he estado en Marruecos, he estado en muchos sitios de Europa, en Estambul, en muchos sitios. Pero sin embargo de América no conozco nada. Entonces ya con la edad que tengo ya empiezas a tocar ir a América más a dibujar, ¿no? Hombre, por favor. La edad que tengo me encanta, como si tuvieses 70 y pico. Eres muy joven pero todavía. Me refiero que ya vamos llegando como a... Por lo menos vamos llegando a la mitad, ¿no? Entonces ya ahora la otra mitad hay que ir al otro lado del planeta, ¿no? Sí. Ya toca. ¿Tú te ves viviendo hasta los 100 y pico años? Como mucha gente ahora que la esperanza de vida es tan larga. ¿Te ves viviendo con 105, 106? A ver, yo soy de la opinión de que aquí soy muy Séneca para esto. Hay gente que ha vivido 10 años como si fueran 100 y hay gente que vive 100 años como si fueran 10. Entonces yo prefiero vivir 10 como si fueran 100. Claro, o sea, prefiero vivir menos con salud y siendo muy consciente de todas las cosas buenas de la vida. Y si llego a 75 así, pues maravilloso. ¿Que llego a 100 de puta madre? Pues genial también. Pero no es importante la cantidad de años, ¿no? Sino la calidad. La calidad. Te voy a adelantar una pregunta que normalmente hago hacia el final del podcast, pero todavía nos queda mucha charla. Pero ya que salió el tema, imagínate que a los 107 años Pablo Morales de los Ríos muere. Pero antes de morir te dan la oportunidad de escribir tu epitafio. ¿Qué ponemos? Pues no sé qué decirte. La próxima vez que vengáis, traeme una estufa. Porque ahí debe hacer frío, ¿no? Es un buen epitafio, sí. No sé, se me acaba de ocurrir, no tengo ni idea. Pero es una buena frase. ¿Y te gustaría ser recordado como qué? Ilustrador, cineasta, artista... Yo tengo una guerra personal contra la idea de posteridad, un poco. No me parece tan importante ser recordado, porque yo no voy a estar ahí para saber si estoy siendo recordado, me da igual. No, ya no somos niños, me refiero, seamos conscientes de ahora que somos conscientes, seamos conscientes de eso, ¿no? Ahora, si
si puede haber un legado que ayude a otros artistas o qué te digo yo, que estimule al lector o lo que sea, pues hombre, es bueno, ¿no? Es bueno saber que sirve para algo, ¿no? Pero yo soy de los pies en la tierra con esto. O sea, prefiero que sirva de algo mientras yo viva y prefiero verlo ahora, ¿no? Mira, me leí la autobiografía de Woody Allen hace poco. Hace nada, la semana pasada me la acabé, hace 2 semanas. Y me encanta porque acaba el libro diciendo, cuando me preguntan por el legado que quiero dejar, él viene a decir, yo siempre digo que me da igual el legado, lo importante es que no me saquen de casa el mayor tiempo el mayor tiempo posible, ¿no? Algo así. Como diciendo que me importa un pedo, la gloria y la inmortalidad, lo que prefiero es estar cómodo mientras viva el máximo tiempo posible, ¿no? Algo así, ¿no? Pero lo dice a lo Woody Allen, ¿no? De manera muy claro. bonita. Entonces, te cuento también que voy a publicar en breve un ensayo que escribí en el año 2024, que da ya muy poquito, y va precisamente un poco sobre esto. Se llama La quimera del éxito, triunfo y derrota en la civilización humana, y la última parte está dividida en 3 partes. La última parte habla sobre la posteridad, ¿no? La idea errónea que tenemos de pensar que lo importante es que nos recuerden. Y si tú te paras a pensar, hombre, es muy triste para un humano pensar que si no te va a recordar nadie, no has pintado nada en la Tierra, ¿no? Pero es un error, porque en el fondo tú tuviste tu periodo de vida en la Tierra y lo viviste y se te acabó como se le va a acabar a todo el mundo y como se le acabó ya a Marco Aurelio, a Pitágoras, a Velázquez y a Picasso, o sea, me refiero. Y ¿me entiendes? Y a Jane Austen y a Hannah Arendt y a todos, ¿no? Entonces yo creo que conceptualizamos mal la muerte. Pensamos más allá de nuestras posibilidades. Otra cosa es que tú digas, yo no me voy a comer estas naranjas hoy, ¿no? Comérosla vosotros que yo mañana no estoy. Entonces, esas naranjas van a ser aprovechadas por otra persona. No sé si me he explicado con esa metáfora. Sí, pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, completamente. Pero escucha, imagínate que entonces tú tienes muchos libros publicados y ahora vamos a hablar de ellos y los que faltan, porque como hemos dicho, todavía eres muy joven, te queda media vida para seguir publicando. Imagínate que entonces cuando te mueras, todos los derechos de autor de esos libros, que a lo mejor se siguen vendiendo, ¿a dónde van a ir? ¿A quién se los dejamos? Pues... ¿A que nunca lo habías pensado? No, porque ni siquiera había pensado en mis propios derechos, estando vivo. O sea, Oye, estás invitando a los plagiadores a que hagan algo con tu obra, ¿eh? Bueno, ya lo han hecho. Ya, ¿Sí? Eso ya me ha pasado muchas veces, sí. ¿Qué sí. dices? Oye, Sí. pausa. Eso me lo tienes que contar. ¿Te han plagiado alguna cosa? Sí, muchas veces. ¿Qué dices? Pero libros, ilustraciones, ideas... Pues fíjate, te pongo varios ejemplos. Uh-huh. Te pongo uno. Yo a lo largo de muchos años, ahora ya no estoy haciendo tantas porque estoy más volcado en otros proyectos, pero durante muchos años hacía caricaturas de genios de la historia, ¿no? Que me gustaban, ¿no? Las hacía simplemente porque me divertían. ¿Qué pasa? Que fueron pasando los años y acabé acumulando como 600 caricaturas que yo hacía con boli negro en folio, ¿no? En papel. Uh-huh. Y claro, empecé a pensar, esto se tiene que publicar, porque por un lado hacía cineastas, por otro lado hacía escritores, por otro lado hacía pintores, músicos, compositores, etcétera, ¿no? Y de hecho, uno de los libros que publiqué fue coger todas esas caricaturas de compositores y hacer un libro de músicos clásicos, ¿no? Que por ahí anda. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque esas caricaturas también han rondado por internet y han sido plagiadas muchísimas veces, ¿vale? Uh-huh. Hasta el punto de que hace unos meses me escribe un chico que me sigue por Instagram, que es de China, me escribe y me dice, me encanta lo que haces y tal, me escribe en inglés y me dice, me encanta esto que lo compré en un mercado aquí en China, no sé en qué parte de China, en Pekín o lo que sea, ¿no? Y me manda unas fotos de mis caricaturas que alguien coloreó así en plan cutre y las vendía en un mercado en China. Pero yo no sé si era porque claro, el chico no me supo decir nada más. Encima todo esto en China, ¿no? O sea, sí. Que en China, además los derechos de los autores se regulan de una manera totalmente diferente. No tiene nada que ver a cómo es en Occidente. Entonces, ¿qué pasa? Me quedo alucinado porque digo, wow, llegó a China y está en el suelo de un mercado o en una estantería de un mercado en China
pero esto yo no sé quién lo está vendiendo, pero alguien se está apropiando de mi trabajo. Además, tú no recibes ni un céntimo por ello, claro. Hombre, recibí un seguidor en Instagram. Ok, bienvenido sea. Bueno, no, pero me hace gracia, ¿no? Y esto mismo de las caricaturas me ha pasado mucho. Y la más gorda fue, yo vivía en esa época en Madrid, pero tengo un amigo de Canarias que iba caminando por Las Palmas, además qué casualidad que tuvo que ser en Las Palmas, donde yo nací. Iba caminando por Las Palmas de Gran Canaria y vi un escaparate de un hotel que tenía las suites y tal. Y entonces ve mis caricaturas en el escaparate y era pues precisamente la caricatura de Velázquez, de Picasso, y también estaba Van Gogh, estaba Warhol y no sé quién más, ¿vale? Había unas cuantas. Y me manda fotos y dice, ¿tú sabías esto? Y digo, no, ¿qué hace eso ahí? Dice, bueno, es que estoy flipando porque hay un hotel que vende las suites del hotel, cada suite tiene un nombre de uno de los pintores y ponen tu caricatura a tamaño gigante en la puerta impresa. Y yo me quedé como diciendo, ¿cómo? Me quedé loco, ¿vale? Total, que yo que soy una persona que estas cosas como a veces puedo llegar a ser permisivo y tal, pero ya un hotel, dije, no. Total, empecé a buscar un abogado, miré cómo tenía que hacerse la movida, me costó muchísimo encontrar un abogado, porque tiene que ser un abogado para litigios que tengan que ver con arte, una cosa muy complicada, yo no sabía nada de eso, nunca me había pasado, o mejor dicho, nunca me había pasado en esta escala. Total, que al final conseguí un abogado de una amiga, de una tía, o sea, muy surrealista, que algo sabía de eso y tal, pero el señor al final me defraudó muchísimo porque había acordado. Él me dijo, con esto vas a sacar un montón de dinero y aparte te lo deben, es una indemnización que te tiene, o sea, están cobrando dinero vendiendo tu obra para su propio negocio, su suite, ¿no? Sus suites y tal. Pero que encima eran suites de lujo ahí, no sé qué rollo. Bueno, total. Yo tomé cartas en el asunto y el abogado me dice, pues para abreviarte un poco, me dice, me tienes que pagar 1.000 euros para empezar el papeleo del trabajo. Digo, no puedo pagarte 1.000 euros si no me garantizas que esto va a salir bien y tal. Bueno, total, al final conseguí por 800 euros y empezó a hacer el papeleo y todo el rollo y le dije, o sea, me salió fatal la jugada esta. O sea, me salió fatal. Le dije, y estos fueron años, le dije, ya que las tiene puestas, las caricaturas puestas ahí impresas a tamaño gigante en las puertas, que lo quiten y me paguen una indemnización, o lo dejen y me paguen una indemnización más luego derechos de tenerlo ahí y todo el rollo, ¿no? O sea, yo esto lo pensaba bien, pero el abogado me dijo, vale, hay que buscar un perito de arte. Yo decía, un perito de arte, sí, tiene que haber alguien que catalogue esas caricaturas, sepa el precio que tienen en el mercado, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije, vale, pero yo te puedo decir el precio a las que se han vendido, el precio de las publicaciones, lo que sea, ¿no? Bueno, total, por abreviar, porque es muy larga la historia, al final el abogado lo hizo fatal, le mandó una carta, esta gente rápidamente quitó las puertas, cambió lo de la suite y nunca me dio un duro. Y además decían, no vamos a pagar un duro. Y ahora tú dirás, ¿pero tenías registradas las caricaturas? Sí, estaban todas registradas con la propiedad intelectual, que eso pagas 12 euros, registras un libro, lo que sea, no me acuerdo cómo era. Entonces, total, estaba todo registrado. Yo llamé a la propiedad intelectual y me decían, no, nosotros te podemos defender y podemos demostrar que las caricaturas son tuyas si vas a juicio. Pero antes de juicio no podemos hacer nada. ¿Qué pasa? Que yo no me podía meter en un juicio con esta gente porque las costas del juicio, si me salía mal por lo que fuera, me iba yo a pique y yo no estaba tampoco para gastos así, volverme loco. Y aparte era un tema del que yo quería salir lo antes posible. Pero el caso es que ya no tenía tan claro que fuera a ganar siendo mis caricaturas, porque esta gente las quitó, había fotos, pero las quitó. Mira. Muy fuerte, ¿no? Y al final, fuerte, entonces, tú pagaste al abogado y... Yo pagué 800 euros que perdí y nunca gané nada. O sea, así no es una cosa. Muy mal, y fueron años, ¿eh? Y luego te cuento otra. A ver. Te cuento otra de plagios para que veas que el mundo funciona muy mal. Yo estudié cine en una academia de cine y no voy a contar ahora qué academia y tal, porque en realidad yo estaba contento con ellos y no tengo tampoco ningún problema ahora. Pero sí que me pasó aquí en una academia de cine de Madrid, sí me pasó que daban como... éramos muy jóvenes, ¿no? Yo tenía a lo mejor 17, 18 años ahí, 18 años creo que fue, ¿no? Y hacían como un examen de guión. O sea, tú tenías que escribir un guión de un corto, y
luego daban como un premio simbólico, no te daban dinero, ni siquiera te daban una Coca-Cola, nada. Pero Sí. era como algo simbólico para valorarte, ¿no? En clase, y lo leían en clase y todo el rollo, y te daban como éramos un montón en clase, pues eligieron mi guión, ¿no? Salió como elegido mi guión. Entonces, con esa academia, yo fui a un rodaje de una serie que en esa época era muy importante que había en España. ¿Que no vas a decir el nombre de la serie? Bueno, la serie era Policías. Ok. Serie que había que se llamaba Policías. Sí, sí, sí. A mí no, yo no la veía ni nada, ni mucho menos. Pero tampoco quiero entrar en detalle ni nada porque realmente no había ningún problema personal con nadie. Pero el caso es que fuimos al rodaje, o sea, al plató, para que nos enseñaran cómo se dirigía una serie en la televisión española y tal, no sé qué, ¿no? Y un amigo mío me dice, oye, Pablo, ¿has visto los guiones que hay aquí? Estaban un montón de guiones encima de unas botellas de agua y tal, porque era como de catering y tal. Estaban los guiones que iban a usar los actores ahí, ¿no? Y digo, ¿y esto qué es? ¿No? Estaban ya editando el capítulo. Ya estaban, de hecho, fuimos a la sala de edición y tal, ¿no? Uh-huh. Pero no vimos nada, obviamente no vimos nada. El caso es que me metí un guión de esos en la mochila porque me extrañó muchísimo lo que leí y mi colega dice, mételo en la mochila, no lo llevamos. Y en el autobús íbamos leyéndolo y mira, alucinaba porque era mi guión. Era mi guión. Todo mi guión. Era un capítulo de esa serie. ¿Qué dices? Te lo juro. Y te estoy hablando de eso, yo tenía 19 años o por ahí. Ajá. Y claro, luego vi el capítulo en la tele. Y encima me mosqueó, porque encima era una mierda de capítulo. Entonces dije, joder, qué mal lo han dirigido. Porque esto no lo había pensado yo así. Mi idea la han estropeado toda. Claro, habían cogido una cosa muy satírica, que yo soy muy satírico con lo que escribo y tal, con las historias que hago. La habían cogido y la habían adaptado a la serie esa. O sea, no era exactamente mi guión, pero sí frases mías, toda la trama era lo que yo proponía en el guión, etcétera. Y claro, yo no pude hacer nada, pero al día siguiente yo cogí el guión, lo tiré en el despacho así de el que era mi profesor y le eché la bronca y él me dijo, no, yo no tengo la culpa y tal, pero yo me cabreé muchísimo porque yo no soy una persona que me suelo cabrear, pero eso fue ya como me pareció como una traición, ¿no? Claro. Y era como tenernos como los enanos de Blancanieves allí en la mina trabajando para ellos. O sea, al final, ¿qué coges? Los guiones de los chavales que están pagando por ir a clase y los llevas luego a la tele. ¿Qué pasa? Que me pareció como sucio, ¿no? No sé. Wow. ¿Y O sea, esto escaló más arriba? ¿Hablaste con el responsable, con el director? No, luego se quedó así. Yo era muy joven y todo el rollo y además veía que no podía hacer nada y todo. Y al final se quedó así. Y aparte ellos lo hicieron también... O sea, cambiaron lo suficiente como para que yo no podía tampoco hacer nada. Y encima estaba adaptado a un capítulo, pero ahora era mi guión, porque es que eran frases, reflexiones sobre el arte que yo ponía, porque todo tenía que ver con ese. Además, justo, esa serie no iba nunca nada del arte y justo ese capítulo sí. ¿Sabes? Justo ese capítulo sí, porque yo hacía unas reflexiones sobre el arte y un asesino que hacía unas esculturas y no sé qué, con cadáveres, no sé qué rollo. Y flipa, o sea, eso te cuento. Entonces sí, me han plagiado muchas veces, me ha pasado. Madre mía. Y luego mira, otra que te cuento ya rápida y ya cambiamos de tema, si quieres. Solo dime rápidamente, ¿te fuiste de esa escuela o seguiste o qué pasó? Yo creo que fue mi último año ya ahí. O no sé si al año siguiente tuve otro curso, que estuve 2 años. Pero yo encima me llevaba muy bien con el profesor y todo, y mira, al final se quedó en anecdótico. Vaya. Imagino también que no me cabreó lo suficiente como para hacer nada y que era muy joven, ¿no? Ya. Y además mis amigos me decían, pero alégrate que por lo menos ha salido ya un guión tuyo en la tele. Bueno, no sé qué decirte. Yo no estoy de acuerdo tampoco en eso. Claro, no estoy de acuerdo. No. Y te voy a contar otra. A ver. Que me pasa también, me pasa siempre, ¿no? Tú no te puedes blindar, hoy en día no te puedes blindar contra el mundo, ¿no? Con esto. O sea, si alguien te quiere plagiar, va a hacer por donde es súper difícil, ¿no? A menos que seas Guillermo del Toro o gente que se rodea con abogados y tal en Hollywood, y entonces ahí es más difícil, pero la gente que somos un poco más llana, es más difícil protegerte, ¿no? Contra esto. Yo colgué un vídeo que hice hace muchos años, que yo no sé si lo conoces, pero es muy conocido, es muy viral, lo ha visto medio planeta ya. Millones de visitas, salió en cuanto lo colgué en internet, salió en los desayunos de la 1, porque se volvió viral en una semana, una cosa exagerada, que es el de Historia de la Música, lecciones ilustradas de Historia de la Música, que es mi mano dibujando la historia de la música, que eso lo ha visto mucha gente. Uh-huh. Mano dibujando en una pizarra blanca la historia de la música, desde los inicios de la prehistoria hasta hoy en día, ¿no? Bueno, hoy en día, hasta el año 2000, que quise cortar ahí por temas de no seguir haciendo el vídeo larguísimo, ¿no?
Entonces son eso, desde, digamos, la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el clasicismo, el romanticismo, las vanguardias, y ya entramos en jazz, blues, rock, etcétera. Es la historia de la música, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo colgué ese vídeo y ese vídeo lo han puesto gente en su canal millones de veces. O sea, millones de veces hay gente que tiene ese vídeo puesto en su canal como si fuera suyo. ¿Pero qué pasa? ¿Sin darte crédito? Sin darme crédito. Lo que pasa es que tiene crédito al final y hay gente que lo corta y hay gente que lo deja. Esto es una putada para mí. Pero por otro lado es algo bueno. Es como lo que decía, por desgracia, Hitler, que decía que no hay publicidad negativa, ¿no? Es así. O sea, si alguien cuelga el vídeo que he hecho yo, pues al final está llegando el vídeo a una persona más. Entonces, y no hablamos de 2 personas más, es que hablamos de miles de personas, de millones de personas. Entonces es un vídeo que lo ha visto muchísima gente. Entonces, no sé hasta qué punto no ponerme contento con eso. Es un tema, ¿eh? Es como que no hay chaleco antibalas en el mundo del arte. O sea, si te quieren dar el tiro, te lo dan. Efectivamente. Oye, pero ¿y YouTube no te da... ¿no lo has monetizado? No. Tantas visitas y tantas... No lo puedo monetizar, ni nunca he querido monetizarlo, porque ese vídeo está hecho con retales muy cortitos de 3 segundos o algo así, de música. Uh-huh. Yo no tengo los derechos de esa música. Entonces es verdad que no suena lo suficiente como para tener un problema. Y aparte es un vídeo que en el fondo también a la vez está haciendo publicidad a toda esta gente, pero es un vídeo que va, lo que te digo, ¿no? Va desde la antigüedad hasta ahora. Claro, no hay músicos de la antigüedad tocando, pero sí hay grabaciones de ahora de esa música que hubo en la antigüedad, ¿no? O de cómo se creía que era, ¿no? Entonces va en un orden cronológico. Y yo nunca he querido monetizarlo por varias cosas. Uno, porque no tengo esos derechos. Me parece como de mucho morro monetizar una cosa que realmente tendríamos que monetizar todos los que estamos en ese vídeo, que son todos también estos músicos, ¿no? Eso es uno. 2, nunca lo vi como un trabajo para ganar dinero. De hecho, lo colgué era un trabajo para un curro. Y como no sé ese curro, pues lo colgué en internet. Entonces, te lo cuento porque le veo como algo filantrópico, ¿no? Que llegue lo más lejos posible, que sirva, porque es un vídeo didáctico, ¿no? Y luego la otra cosa es que tampoco tengo ganas de que me lo quiten de YouTube. Si lo monetizo, a lo mejor llama la atención y se cae, porque ya ese vídeo una vez se cayó. Tenía 3 millones y pico de visitas, se cayó, no sé qué pasó, lo quitaron y estuve preocupado porque me salía mucho trabajo con ese vídeo. Y entonces de repente volvió a aparecer en YouTube. De repente como que no sé si lo volvieron a dar de alta o algo raro pasó, uh-huh, que no, ¿sí? Y volvió a empezar de cero. Y volvió a llegar a 3 millones de visitas, ¿no? Entonces, claro, ese vídeo realmente ha tenido 6 millones de visitas en mi canal. En mi canal. Pero es que luego, como lo ha pirateado tantísima gente, ese vídeo realmente lo ha debido ver muchos millones de personas. Muchos. Me han entrevistado, me acuerdo una vez que me entrevistaron de un canal de un programa de Japón, de Tokio, de Prime Time, que era un programa, no me preguntes qué programa era, pero era un programa que veía todo Japón, ¿no? Me entrevistaron poniendo el vídeo. ¡Wow! ¿No? A mí a día de hoy todavía hay gente que me escribe. Y me escribe, ese vídeo es del año 2012. Me sigue escribiendo gente comentándome sobre ese vídeo. Hay gente que todavía lo pone en clase. De hecho, hace poquito estuve en un concierto de un amigo y tal, y luego me fui a comer con todos los músicos que habían, eran todos pianistas, gente de orquesta y tal. Y cuando mi amigo dijo, este es el de historia de la música, ¡buah! Toda la gente lo había usado en su clase, en mi vídeo. Y nadie sabía quién era yo. Porque hay algo paradójico, ¿no? Ese vídeo me ha hecho muy famoso, pero nadie sabe que yo soy famoso. Claro. Es súper paradójico. Famoso en las sombras. Claro, y a mí me gusta eso. Tengo que admitir que me da como cierta tranquilidad. Entonces se ve mi mano, todo el mundo ha visto mi mano dibujar, pero nadie sabe que es mi mano. Entonces es algo como que me parece como muy curioso. Qué fuerte, ¿no? Pero sí. Obviamente habrá mucha gente que nos esté escuchando que le pique la curiosidad de estar allá poniendo tu nombre en YouTube. Es @morales_los_ríos. O sea, eso es, creo que sí, creo que es el Instagram. Y el YouTube, sí, a lo mejor lo tienes apuntado. A ver. Sí, no, tengo aquí el YouTube, sí, es así. Es ese, ¿no? Sí, tengo abierto, sí. Bueno, de todas maneras,
Sí, si sí. ponen tu nombre artístico, vamos a hacerle el favor a tu padre. Tu nombre artístico, no eres Ruiz, Sí. pero eres Pablo Morales de los Ríos, y ponen tu nombre en Google, en cualquier buscador, sale tu YouTube, tu Instagram y Sí, hay todas mucha tus cosa por ahí. cosas. O sea que Sí, guay. sí. Hay Ahí lo muchísimos pueden ver. cortos ahí también, hay mucho corto de animación. Bueno, Le- hablemos de esos cortos maravillosos, porque me has estado mandando varios en WhatsApp y son maravillosos. Hay unas cosas alucinantes, tienes ideas súper buenas y eres un artista dibujando, tienes muchísimo talento, o sea... Bueno, esos cortos, claro, no es solo dibujar, es editar, es fotograma a fotograma, es una locura. Ujú. La animación es una mina. La animación es una mina en el sentido que estás todo el rato picando piedra. Es muy difícil, es muy ardua. Y de hecho, últimamente estoy haciendo menos animación porque me quita demasiado tiempo. Y yo ya en su día gané muchos cortos, o sea, gané muchos premios, se han proyectado en muchos festivales. O sea, yo estaba, por ejemplo, en el Festival de Gijón, en pantalla grande, pues, proyectando mi corto por primera vez ahí, ¿no? Etcétera, ¿no? Mis cortos. Mm. Han ganado algunos premios en muchos sitios raros del mundo, ¿no? La paisada animada de Brasil, me parece que quedé una vez en segundo, tercero o algo así, que es un premiazo. No sé qué año. También he ganado premios en, ¿qué te digo yo? En Miami, en Hollywood, en esto, lo otro, ¿no? Eh, en España siempre menos, es curioso, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Algunos sí, pero menos, ¿no? Pero sí. Eso dicen y tú lo crees, ¿no? Es así. Bueno, al final te basas en tu experiencia, ¿no? Al final tu conocimiento epistemológico es tu experiencia. Entonces mi experiencia me dice que sí. Es así, es curioso que siempre tienen éxito las cosas más fuera que dentro en general, ¿no? Pero sí, esos cortos se estrenaron casi todos en pantalla grande, en festivales, y hay de todo. De hecho, hay uno que es de marionetas, que yo creo que viste, ¿no? Que te mandé. Hay uno que está hecho de marionetas, ¿no? Sí. Eh, que es un corto que yo quise hacer con imagen real y pasaban los años y ya un día me desperté y dije, a tomar por saco, marionetas. Quito todo el problema de los actores, de ir a Egipto, Egipto, perdón, íbamos a ir a Marruecos a grabar, a Granada, porque era un rollo árabe y todo el rollo, ¿no? Y al final se subía de presupuesto y tal, y al final lo hicimos de marionetas entre un grupo de amigos y yo, y salió maravilloso, y ese corto también ha tenido muchísima visualización en el mundo, ¿no? Mm. Y ahí está. Hombre, estarás orgulloso de todos esos cortos. Ahora, quiero que nos cuentes de qué es la justicia sangrienta. Porque con ese nombre... Justicia Sangrienta. Justicia Sangrienta. Eso fue un proyecto muy loco. Uh-huh. Justicia Sangrienta, el reality show de asesinos. Ya te lo dice todo el título. Eso fue un proyecto muy loco que, bueno, escribí 10 capítulos y fue creciendo. Lo hice entre unos amigos y una ex y tal, y al principio iba a ser una cosa que íbamos a grabar a lo cutre. A lo cutre, ¿no? A lo cutre. Y fue creciendo y es una webserie que se hizo sin presupuesto. De hecho, nos costó como 5.000 euros, que no es nada. Si te paras a pensar que son 10 episodios de 25 minutos cada episodio, cientos de personajes, decenas y decenas de actores, no sé cuantísimo vestuario, fondos, etcétera, pero todo hecho a mano, todo Wow. sin subvención ni nada. Es una locura, y fue una locura sacar ese proyecto adelante. Estuvimos 4 años de sufrimiento. Es una locura y es una gamberrada tremenda. De hecho, en su momento fue la gamberrada más grande que había en internet, así te lo digo, porque daba la sensación de que era como cine de terror y que era así como muy sangriento y muy Tarantino, pero luego en el fondo no era tan sangriento, era más lo que te generaba a ti en el estómago, que te perturbaba un poco, pero sin embargo era todo humor negro. Y era una crítica un poco a los medios de comunicación, a las redes sociales y sobre todo a los reality shows, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, son un montón de asesinos que viven en una casa prisión y tienen que portarse bien durante un periodo de, no sé si eran 3 meses. Uh-huh. Durante 3 meses tienen que portarse bien y el que muestre ser más civilizado gana el premio absoluto, que es la libertad. Ok. ¿Vale? Entonces, claro, había un trasfondo social ahí potente, pero era toda una gamberrada, ¿no? Y ya te digo que se hizo sin presupuesto, sin dinero, bueno, lo mismo, ¿no? Con muchísimos problemas. Lo malo de no tener ayudas y de no tener dinero y de hacer las cosas entre amigos y tal es que es muy difícil atar a la gente al proyecto. Entonces, muchas veces nos pasaba que un actor de repente nos fallaba en el último momento y había que cambiar todo el planning.
etcétera, etcétera. Esto hizo que el proyecto se alargara 4 años. Hay muchas cosas que no quedaron como a mí me gusta. Hubo muchos problemas con el sonido, por ejemplo, muchos sonidos se perdieron y hubo que... yo odio el doblaje, por suerte no se dobló mucha cosa. Bueno, odio el doblaje, me refiero que es el último recurso, ¿no? Ujú. Pero sí que tuve que coger tomas que no me gustaban sencillamente porque el audio no estaba bien, de la toma buena, y cosas así, ¿no? Entonces, claro, no quedó el proyecto que a mí me hubiera gustado, pero es verdad que teniendo en cuenta todo lo que te cuento, es una gran, auténtica serie. Es muy auténtica. Muy auténtica. Ahora, una gamberrada total. O sea, no es para todo el público, ¿no? Es un rollo, sí, imagínate Tarantino sin dinero. ¿Qué haría, no? Pues algo así. Ok. ¿Cuántos capítulos tiene la serie? Tiene 10 episodios, Ujú. duran eso, 20-25 minutos cada uno. Y por ahí pasaron familiares, amigos, actores conocidos, actores no tan conocidos. Robábamos entrevistas en un momento para meterlo en la serie, cambiábamos el fondo. Luego, entre 2 colegas y yo, hicimos todo el arte. Todo el arte. Te hablo de, bueno, el confesionario de esto como los reality show, ¿no? Pues el confesionario, como es un rollo de asesinos, era una silla eléctrica. Una silla eléctrica que le tiene personalidad, tiene nombre y todo. Una silla eléctrica que tiene un amigo mío en su casa, que fue uno de los que hizo el arte conmigo, ¿no? Lo tiene en su casa, ¿no? Ahí, la silla eléctrica famosa, ¿no? Cuando se estrenó la serie la usamos y la gente se sacaba fotos de la silla eléctrica. La silla eléctrica quedó de lujo. Una silla eléctrica que hicimos con una estantería vieja, unas botellas y tal, pero tú la ves y parece una silla eléctrica de estas de Ted Bundy, ¿no? Es una cosa como... Entonces, claro, se cuidaba muchísimo el arte ya que no podíamos cuidar todo lo demás. Todo el arte está muy cuidado. O sea, todos los fondos, el vestuario, los diseños. Es una serie como muy multifacética, pero es una serie que no es para todo el mundo. Es una serie muy gamberra. Y muy gore, me imagino. ¿Habrá litros y litros de sangre o no? No es tan litros de sangre, no vas a ver tripas, Uh-huh. pero tiene un punto goriliento, tiene un punto sangriento. Pero ya te digo que no, es más lo que la sensación que te da es más repelente que la propia sangre que sale. Aunque no es una serie que repela. O sea, no me refiero a eso, es una serie con mucho humor negro. Okay. Entonces, es una sátira, es para gente que valora el humor negro, que considera que el humor negro es una forma de ingenio, ¿no? Entonces yo creo que sí, que conseguimos. Ahora, yo no he vuelto a verla en mogollón de años. Le cogí, tengo que decir que tuve pesadillas, yo era al final, era el capataz ahí. Es decir, tú piensas que era el guionista, era el editor, tuve que ser el editor, porque empezó habiendo un editor del primer episodio, pero luego lo reedité todo porque había cosas que no me gustaban y ya edité todo lo demás yo, fue una locura. Luego era uno de los protagonistas, yo también, uno de los productores, en producción éramos como 4 o 5 amigos, entonces fue mucha cosa para mí, era como jugar a ser Orson Welles sin Hollywood detrás, o sea, imagínate. Una locura, sí, yo de hecho me tiré muchísimos años sin querer grabar nada, ni rodar nada. Me alejé del cine después de eso. Sí, sí. Y después de eso ya empecé a hacer mucho corto de animación, porque ya decía, yo con mi papel, mi boli, mi programa, y yo solo me voy a hacer mi cine. Acabé muy mal, de manicomio, o sea, fue duro, ¿eh? Imagínate 4 años así, ¿eh? ¿4 años? 4 años de rodaje, joder, sí. Y grabando, a veces incluso nos íbamos a la montaña a grabar solo un plano que había nieve. Para que hubiera un plano con nieve, o sea, hasta este punto, ¿no? Entonces, claro, los que valoran el cine de guerrilla, que le llamo yo, los que valoran el cine de guerrilla lo van a valorar, la serie, la van a valorar. Pero si estás buscando ver Juego de Tronos con esa calidad, pues no te vas a encontrar eso. Definitivamente no. Me imagino que eres muy fan de Tarantino, ya que lo has mencionado, y he visto ilustraciones tuyas en tu Instagram, creo, Sí. como un homenaje. Están todos los personajes de las pelis de Tarantino. Sí, es que yo trabajo para una empresa, hago póster para una empresa, se llama Grupo Eric, y soy ilustrador de esa empresa, y de vez en cuando me encargan pósters. Hay algunos que no me interesan a mí personalmente como ilustrador, pero yo los hago porque es trabajo, pero hay otros que sí me gustan, como por ejemplo hice uno de guitarristas del mundo, ¿no? Famosos de rock, que se vende mucho. Hice uno también de El Club de los 27, que son los rockeros que murieron con 27 años, ¿no? A Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Robert Johnson, que fue el primero que murió de la generación de 27, pero no de la española, ¿no? Sino de esta, ¿no? Etcétera. Ese póster se vende bastante bien también, y hay uno de Tarantino, hay varios de Tarantino, sí. Y Tarantino me encanta, me encanta. No tengo un director preferido, me pasa
me pasa que valoro mucho, o sea, soy muy ecléctico, ya te lo he dicho. Igual que me veo una de Tarantino, me veo una de Tarkovsky. Igual que me veo una de Tarkovsky, me veo una de Murnau. O sea, paso del cine mudo al cine de terror y al cine casposo y al cine de ciencia ficción barata de los 50 y al cine de artes marciales, como luego me voy a Bergman y me voy a Robert Bresson y me voy a gente más sesuda, ¿no? El cine para mí es súper importante. Yo veo mucho cine de todo tipo. Hombre, lo que dices tú eres muy ecléctico, pero no solo, también a nivel de trabajo. Tienes libros sobre filosofía, música clásica, o sea, te interesan demasiadas cosas. Sí, y de hecho es algo negativo a la hora de la venta. Pero yo, como siempre hago las cosas mal, pero las hago bien, pero las hago mal. Es decir, las hago muy bien. A ver, explícame, por Dios. Estoy ya que no te entiendo. Lo vas a entender. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Y te preguntarás, ¿pero qué pasa? ¿Esto se ha quedado a la mitad? ¿Dónde está la otra parte? Efectivamente, tuvimos una conversación súper larga con nuestro amigo Pablo Morales de los Ríos. Fue súper generoso y nos regaló 2 horas de su tiempo. Es una persona muy ocupada. Pero estuvimos tan a gusto charlando que nos extendimos un montón. Así que esta es la primera parte. El próximo domingo podrás escuchar el segundo episodio con Pablo. No te lo pierdas, te recomiendo que no te lo pierdas porque vamos a terminar esta charla sobre sus libros, lo ecléctico que es, el libro nuevo que está a punto de publicar y muchas otras cosas interesantes. Así que escucha el segundo episodio el próximo domingo aquí en Lengua.